Hola, bienvenidos una vez más a este canal Yo Discípulo. Hola, Cane, bienvenida. Gracias, Cristi. Muchas gracias. Bueno, hoy estaremos estudiando la lección 3 del discipulado, que se llama Dos categorías de creyentes. La lección pasada vimos la predisposición de nuestra naturaleza pecaminosa y que siempre va a estar presente y siempre va a estar tratando de jalarnos hacia el pecado. Y pues que nunca va a desaparecer, pero pues que ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que por medio de él pues podemos caminar en victoria. Y pues hoy vamos a ver esta lección que se llama Dos categorías de creyentes, pues que se encuentran en la comunidad cristiana, ¿no? Y vamos a ver una comparación de la vida de Saúl y de la vida de David. Bueno. Esta clase nos da mucha luz para ver nosotros cuál es nuestra tendencia, para ver cómo estamos y para entender que es una realidad. Es una realidad que en una comunidad cristiana, en toda comunidad cristiana, hay este tipo de creyentes, de estas dos categorías. Así es, irremediable, así es. Bueno, entonces vamos a ponernos en las manos de Dios antes de empezar. Padre, pues te damos gracias por el estudio de esta lección, de este discipulado. Te damos gracias por la vida de Cane, que está aquí con nosotros para ayudarnos a entender pues tu voluntad y tu palabra. Y pues te pedimos que tú dispongas nuestro corazón, nuestra mente para recibir esta enseñanza y para poder ponerla en práctica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cristi, me gustaría hacer unos comentarios antes. Miren, platicando con una amiga en la semana, me di cuenta que algunos de ustedes no se quedan hasta el final, donde hay una canción. Todos los videos que ha subido Cristi desde la lección 1, etapa 1, hasta ahorita, todos han llevado un canto. Ese canto se escoge muy cuidadosamente y siempre procurando que vaya a tono con la temática de la lección. Entonces, les recomendamos, a mí se me hace algo muy importante, Cristi, que después de que hayan visto su video, hay personas que lo ven en 2, 3 partes, ya sea por tiempo o porque simplemente lo quieren analizar mejor para asimilarlo mejor y que se den el tiempo de escuchar el canto del final, que nos ministra y que nos ayuda a que el Espíritu Santo amarre en nuestro espíritu la enseñanza que acabamos de recibir. También les recomiendo que acostumbren ver en la descripción de los videos los links que se ponen. Se pone el link del canto que se está utilizando, se pone el link de DTI, que es el sitio donde está el discipulado, el manual del discipulado, donde pueden también descargar el app o la app, como quieran ponerlo, para su celular de la guía del discipulado, si lo quieres tener aquí, y alguna que otra cosa que podamos poner. En particular, en la lección de hoy vamos a poner también un link para un cortitísimo video para que veamos de qué manera le quitamos el lugar del señorío al Señor. ¿Ok? Bien. Bueno, pues entonces empezamos y vamos a empezar viendo pues, estas imágenes. Bueno, como mencionamos, esta lección se titula Dos categorías de creyentes. En esta imagen vamos a ver la primera, que es la disposición cristiana normal. Estos creyentes han cedido a Jesús la autoridad sobre sus vidas. Desde la etapa 1, en la lección 7, vimos pues que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que tomar dos decisiones, que la primera decisión es cuando llegamos a la cruz y tomamos la decisión de recibir la salvación. Después, pues nacemos de nuevo y tenemos que tomar la segunda decisión, que es ceder nuestra voluntad y rendirnos al señorío de Cristo. Entonces, estas personas han tomado esas dos decisiones. Han tomado la decisión del señorío y que esta decisión es un evento
no una elección casual. Ellos han escogido aceptar la autoridad, o sea, el yugo de Jesús sobre mi vida. Y, pues por ende, pues están siendo transformados y su perspectiva está siendo cambiada a la perspectiva de Dios. Entonces, está aumentando en el círculo que podemos ver ahí, está aumentando el espacio que tiene Dios en su vida y el yo va disminuyendo. Y pues que van a llegar a la meta, que es la madurez espiritual y el ser fructífero. Vamos a leer Mateo 13:23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Mateo 11:28 al 30. Jesús dijo: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En esta diapositiva lo que pudimos ver es que Dios es nuestro piloto. Él es el que comanda y dirige. Y también podemos ver que el ejemplo al pie de la imagen es ver al rey David como un ejemplo de una vida rendida. ¿No es así? Así es. Entonces ahorita vamos a ver el contraste en la siguiente imagen, que es pues la otra categoría de creyentes. Pues en esta imagen vemos la segunda categoría de creyentes, que esta es la disposición cristiana anormal. Estos creyentes no le han cedido a Jesús la autoridad sobre sus vidas, pero como dice aquí, si son creyentes, han tomado la primera decisión de recibir la salvación, pero no han tomado la segunda decisión de ceder su voluntad y rendirse al señorío de Cristo. Entonces tienen una lealtad dividida, como dice Mateo 6:24, Jesús dijo: Nadie puede servir a dos señores. Y pues estos creyentes ven a Dios como su socio, como su copiloto en lugar de su piloto. Entonces, como podemos ver en el círculo, pues el área que tiene Dios es menos del área que tiene el yo. Entonces, muchos cristianos se encuentran en esta situación. Dice: yo le doy a Dios como mi socio una parte razonable de mi vida, esperando que eso satisfaga sus expectativas. Espero que haya armonía con Dios. Y Dios me bendice y me ayuda a realizar las metas que yo tengo para mi vida. Espero sus bendiciones en mis términos. Y la meta es mi felicidad en esta vida. Dice Mateo 13:22, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y pues el ejemplo que vemos aquí es el rey Saúl, como un ejemplo del Antiguo Testamento. Crisi, me acuerdo que en la lección 7 de la etapa 1, donde está la casita y todo lo que se le rinde a Dios, está muy bien explicada esta situación. Y también lo vimos en la lección 3 de la segunda etapa, muy gráficamente, donde vimos a un gato y a un perro. La diferencia entre la disposición de uno y la disposición del otro. Muy importante. Entonces vamos a continuar viendo pues cuál es el propósito de esta lección. El propósito de esta lección es presentar el concepto de la existencia de dos grupos en la comunidad cristiana, comparar la actitud espiritual con la actitud carnal y cambiar el enfoque de comportamiento a actitud abierta y enseñable. Bueno, entonces, como dice aquí el propósito, pues vamos a estar hablando de estos dos grupos de creyentes, pues que un grupo es espiritual, que han cedido la voluntad, que se han rendido al señorío, y pues que el otro grupo es carnal, que no han cedido, no se han rendido al señorío de Cristo. Y vamos a comparar estas, pues, dos actitudes y lo que también hemos venido
de lo que hemos venido hablando, pues que no se trata de comportamiento, sino de una disposición, de una actitud, como decía ahí, enseñable y una actitud abierta, ¿no? Y pues lo vamos a comparar, como ya decíamos, con la vida del rey Saúl y con la vida del rey David. También quiero decirles que esta lección es una lección larga y pues la vamos a ver en dos partes. Esta es la primera parte y pues la otra va a ser la segunda parte. ¿De veras? Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a, a lo relevante, ¿no? A lo que es relevante para nosotros, para nuestra vida cristiana. La relevancia para mí como creyente. Punto número 1. El objetivo de esta lección es enfatizar el concepto de que la comunidad cristiana está dividida en dos grupos, cuya mayor diferencia radica en la actitud hacia la autoridad, el señorío de Jesús en la vida cristiana. Punto número 2. Muchos creyentes perciben que la autoridad sobre su vida está dividida. Punto número 3. A menos que se les enseñe lo contrario, la tendencia natural del creyente es de asumir autoridad sobre su propia vida. Fíjate, Cristi, qué interesante en esta última diapositiva que vimos, el que haya creyentes que tienen dividida su vida en lo espiritual y lo no espiritual. Es parte de la raíz por la que no entienden esa necesidad de entregar el señorío a Cristo, porque ellos piensan que en lo que es cotidiano, no es espiritual, yo lo puedo hacer, no necesito que Dios ni me ayude ni preguntarle, porque yo lo hago, yo sé, yo puedo. Y, y solamente en las áreas espirituales, entonces ahí sí tomo en cuenta que Dios puede tener una opinión o una dirección o una guía o algo para mi vida. Entonces, aquí el asunto es que toda nuestra vida, toda nuestra vida le pertenece. Que fuimos comprados Fuimos completos, ¿no? comprados Hemos completos, dicho. exactamente. Entonces no hay tal cosa, la realidad es que no hay tal cosa como que unas áreas sí le corresponden y otras áreas no le corresponden. Y ese es el principal pensamiento que radica en las personas que no se han rendido al señorío. No tanto porque se resistan a hacerlo, sino porque no tienen el concepto de No la han entendido. totalidad de pertenencia, por la totalidad del precio que se pagó por nosotros, por la totalidad de la sangre de Cristo que se derramó para ello. Entonces, eso es muy importante, porque pienso que es una de las cosas que más facilita en nuestro entendimiento el comprender esa realidad, que es muy, muy grande. Entonces, Que eso vimos también en la lección de la de las casitas, ¿no? así es. Que abren, o sea, te doy, si te abro esta puerta, te abro esta puerta, pero esta no. Y que también que se ve en el video, en ese que les vamos a dejar el Ajá, link, sí, que ahí se se ve ahí ve. muy padre. O sea, que una puerta está cerrada y no lo de, ya me acordé, no lo deja entrar. Sí, sí, sí. Eso es importante. Ok. ¿Algo más? Nada. Bueno, vamos al siguiente punto. Punto número 4. La mayoría de las iglesias y creyentes enseñan a los nuevos convertidos que el delegar la autoridad sobre sus vidas es un largo proceso en lugar de una decisión consciente que se hace una sola vez. Asistir a nuestro propio funeral. Sobre eso que mencionaste al final de asistir a nuestro propio funeral, es importante. Hay una escritura que me encanta que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, si ya no vivo yo, quiere decir que ya estoy muerta. Y cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios, es necesario que asistamos a nuestro propio funeral. ¿Cómo es eso? Cuando se toma la decisión del señorío, cuando dice, Señor, entendí ya que toda mi vida tú la compraste, por lo tanto, toda mi vida es tuya. Por lo tanto, yo renuncio a dirigir mi vida
Vamos a enterrar mi vieja naturaleza, mi vieja manera de yo resolver, etcétera, y tú mismo hacer esa decisión. Como es una decisión, es un... hay un devocional de Oswald Chambers que se llama En pos de lo supremo. Una de las lecturas nos enseña esto y es de donde nosotros sacamos esa mención de asistir a nuestro propio funeral, porque no es de poco a poquito, no es como que voy ascendiendo en un mejor, 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 mejor. Esto es una decisión de una vez y solamente. Entonces, eso es muy importante. No es un proceso, sino una decisión. Lo único que es un proceso es la santificación, en las áreas aquellas en las que Dios va a ir trabajando, pero con ¿Y nuestra cómo total llevas, por ejemplo, anuencia. porque aquí estamos hablando pues del discipulado y de que pues estas personas, ustedes que están escuchando, ustedes van a discipular a otras personas. Entonces, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, cómo le haces para llevar a una persona para que entienda y para que llevar a esa persona que se rinda, ya que, Mira, yo pienso que es muy fácil en el sentido de que estamos conscientes que todos tenemos problemas y áreas en las que hemos estado patinando, por así decirlo, un buen rato en un buen tiempo y que no podemos resolverlo. Entonces, desde la hora y punto en que tú con tu discípulo, tú le preguntas, ¿verdad? ¿Hay alguna área en la que tú batalles mucho, en la que te sientas que estás dando vueltas y vueltas y no logras, no avanzas, no conquistas? Y todos vamos a decir que sí, porque esa es una realidad. Y son las áreas en las que nosotros hemos estado tomando el control. Entonces tú le haces ver al discípulo. Eso se debe a que tú lo estás haciendo tú solo, con tu criterio, con tu conocimiento, con tus fuerzas, con tus recursos, y no has entrado a adueñarte de la fuerza, la voluntad, los recursos que Dios tiene para que tú puedas lograr eh, saltar esa dificultad, que solamente se va a lograr cuando tú dejes que Él tome control. Si tú no dejas que Él tome control, tantito tú y tantito Él, nunca vas a pasarlo. Entonces, ese es el chiste de entregar el control. Ok, te entrego el control, tú manéjalo. Tú manéjalo porque a mí no me ha salido. Y no solo en las áreas que no me ha salido. Ese es un ejemplo de cómo puedes lograr que tu discípulo entienda esa necesidad de entregar el señorío a Dios. ¿Cómo lo ves? ¿Te pasó? sí, sí, pues que aprendas a no confiar en tu fuerza. Y aquí ya podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de Saúl y de David, ¿no? Ujú. Se me venía pues ya cuando David y Goliat, pues que, pues, o sea, a lo mejor él en sus propias fuerzas y pues, o sea, para todos los hombres pues era imposible Que pudiera que él vencerlo. pudiera vencerlo, ajá, pero pues él iba confiando en que Dios estaba con él y que él iba delante de él y todo. Así es. Pues solamente así se puede. Así es. Me acuerdo que les comenté, yo desde el principio, la última lección de la etapa 2, les comenté que a mí esta etapa me gustaba mucho porque se trataba más de Dios que de nosotros. Ahorita todavía estamos en la etapa en que estamos viendo mucho lo que es nosotros contra nuestra propia naturaleza, etcétera. Pero aquí ya se empieza a dirigir precisamente, Cristi, a la diferencia entre David y Saúl, la diferencia de sus reacciones, la diferencia de cómo ellos tenían conceptuada la autoridad de Dios sobre ellos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver en esta etapa cómo se trata de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es completo, Dios nunca cambia y Él tiene un parámetro y un peso para cada cosa, para cada situación, para cada persona. Entonces, es muy importante cuando nosotros vayamos a entrar en la segunda parte, empezamos con esto, a nosotros darnos cuenta que no es tanto, o sea, en primer lugar no es solamente una historia. Dice la palabra de Dios que todo lo que está en la Biblia es para que nosotros aprendamos. Y son ejemplos de los que nosotros podemos aprender. No importa que pasaron hace muchos siglos. El ser humano seguimos siendo la misma cosa. Entonces,
es importante ver aquí que la diferencia entre Saúl y David, o la diferencia ya en las personas de este siglo, no va a radicar tanto en que si es la persona es buena o es mala, o es dócil o es testaruda o rebelde, sino que se trata de Dios. No tienes a Dios en su total autoridad conceptuado adecuadamente. Se trata de Dios. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver que la vida cristiana se trata de Dios, es cuando cambia completamente nuestra perspectiva, Cristi. Porque hasta aquí estamos trabajando con nosotros y cómo le voy a hacer y quiero hacer y qué bueno que lo queremos hacer bien y todo. Pero una vez que nuestra mirada se dirige a que se trata de Dios, ahí la cosa cambia. Y nuestra disposición se amplía De hecho, también ahí tremendamente. mencionan al principio del discipulado que, igual ya ves que siempre lo compara con los bebés, ¿no? Ujú, Que nacemos y nacemos de nuevo y que los niños, los bebés, pues siempre se enfocan en el yo, en el yo, ujú. en el yo. Entonces, que empezamos enfocados, o sea, en nosotros, es que yo necesito esto, es que yo no puedo, y es que yo. Y igual cuando dices tú, pues cuando ya volteamos y ya no, entendemos, pues que ya no se trata de nosotros, o sea, como dices, ya no vivo yo, o sea, que todo es de Dios y todo, pues es cuando ya empezamos, pues que rendimos el señorío, nos rendimos el señorío y empezamos a crecer. Ya Así no es, somos unos bebés, sino niños, ¿no? así es. Y entonces empezamos a vivir la vida que Dios dispuso para nosotros. Y cambia todo. Así que, Sí. punto número 5. El discipulador necesita saber cómo percibe el discípulo la autoridad de Dios sobre su vida. Y punto número 6. El creyente debe entender la verdad absoluta de que Dios es su dueño. Pues aquí, como estábamos diciendo hace un momento en el que yo te preguntaba, ¿cómo le haces? O sea, para llevar a tu Ujú. discípulo, pues primero es importante saber cómo, o sea, El concepto que que tiene él el tiene. discípulo de Dios sobre él, ¿verdad? La autoridad de Dios sobre él. O si la autoridad de Dios sobre el universo, sobre la lluvia, sobre el viento, pero ¿qué tal sobre ti? ¿Verdad? Ujú. Y también llevarlo a entender, pues, de que, como decías hace un momento, que, pues, que él fue comprado completo y que Dios es su dueño, lo quiera, lo acepte o no lo acepte, o sea, Dios es su dueño, ¿no? Así. Punto número 7. El creyente que trata de servir a dos señores, Dios y él mismo, ha dividido la lealtad. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Qué fuerte ese punto de la lealtad dividida, ¿eh? Qué fuerte. Pero es real. En Lucas 6:46, el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, el Señor sabe perfectamente bien cuando tenemos las riendas nosotros o cuando se las entregamos a Él. Y esto es el punto crucial de una vida cristiana victoriosa y de una vida cristiana fructífera, Yo digo es que a definitivamente. veces también ni siquiera entendemos, ¿no? Lo que hablamos, pues hablamos muchas cosas y decimos muchas cosas sin ni siquiera saber lo que estamos hablando o entender, o sea, como, ajá, pues decimos, sí, Dios es mi Señor, y ni siquiera entendemos, o sea, lo que la palabra Señor significa, pues. Así Y pues lo que significa es que es tu autoridad total, así es. tu dueño, así nada más y nada menos. Sí. Fíjate, Cristi, yo en algunas ocasiones con algunos discípulos echamos mano y recurso de la palabra todo el tiempo del discipulado. Todo el discipulado está basado bíblicamente. De hecho, en cuestiones del video, pues nosotros no citamos todas las escrituras que vienen, pero quien tenga su manual a la mano puede ver que hay muchísima escritura que respalda lo que aquí estamos hablando. Y en algunas ocasiones yo he recurrido al Salmo 139 donde habla de que el Señor vio nuestro embrión en formación, que Él estaba ahí con nosotros y que Él estaba formando
todo nuestro ser, nuestros huesos, etcétera, y que Él estaba diseñando aún nuestros días, cada uno, dice la palabra, cada uno de tus días se estaban diseñando, aunque todavía ni siquiera existíamos. Entonces, esas son el tipo de escrituras que nos llevan a entender la grandeza de Dios, cómo Él es antes de todo y cómo Él estuvo involucrado en nuestra vida desde siglos antes de crearnos. Y luego cuando nos creó fue una realidad, que Él estaba ahí con nosotros y por eso es importante entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Cristi, no solamente para evitar el garrote que muchas veces la gente piensa que Dios tiene en su mano, ¿verdad? No está bien, pum, un garrote, sino para poder vivir la vida que Él planeó. Y por eso muchas veces nosotros nos regresamos y queremos ir por una ruta y nos regresamos y no nos sale y nos regresamos porque Dios en su amor y misericordia y su plan perfecto está tratando de que retomemos el rumbo para que tomemos la ruta que Él diseñó de antemano. Entonces, si yo desde el principio de mi vida cristiana, o bueno, no importa si no es desde el principio, mejor que sea desde el principio, pero si en el momento que yo llego a entender esa autoridad total de Dios y esa magnificencia de Él y su soberanía tan grande que abarca todo en mí, esa es una de las cosas que también me facilita mucho rendirme a Él y vivir dispuesto de seguirle y de escucharle y de ajustarme a sus planes. Esta lucha de que es que Dios quiere que yo haga esto, yo no quiero, disminuye muchísimo cuando nosotros logramos entender esa grandeza. Porque estás hablando de que el creador de todo el universo se ocupó de ti y se ocupa de ti y se va a seguir ocupando de ti. Entonces, Todo es más fácil. todo es Digo, más y no qué fácil, fácil de que ya no vas a tener luchas, no, ni pero como, problemas, ni cosas así, exacto, pero ya tú te desocupas exacto. o... Es más fácil en el sentido que como ya entiendes el propósito, Sí. ya no estás con esa lucha de poderes y Ujú. con esa lucha de que con quién me voy, con melón o con sandía, sino que entiendes, ok, te va a costar trabajo, mucho trabajo a veces, pero el propósito, como ya lo entendiste, tú le votas por él y le caminas en él. Y tú vas comprobando que efectivamente fue lo mejor, Ujú. Que su voluntad es que su buena, voluntad, agradable, así es, perfecta. buena, agradable, perfecta. Así es, Y mi que no hay Cristi. mejor manera de vivir. Así es, mi Cristi hermosa. Punto número 8. El rey Saúl es un ejemplo de un creyente que no estaba dispuesto a rendir su voluntad a Dios, sino a confiar en su propio criterio. En completo contraste al rey David, que es un ejemplo de un creyente que aceptó la autoridad de Dios sobre su vida. Punto número 9. Cada creyente se ve a sí mismo como un siervo de Dios, o ve a Dios como su siervo. Punto número 10. Queremos distinguir entre una actitud espiritual y una actitud carnal, como lo hace Dios en Proverbios 3, 5 y 6. Bueno, vamos a leer Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así es. Y aquí no me quiero adelantar mucho a las diferencias de Saúl De David, y David, que las vamos a ver muy ampliamente en todo lo que en la sigue. segunda parte. Pero fíjate que al rey Saúl le preocupaba mucho su posición de rey. Su prioridad era que pues él era rey. Y le preocupaba mucho cómo el pueblo que gobernaba lo percibía. Esa fue su mayor tendencia, preocuparse por cómo se veía él como rey y que su posición era ser rey. Entonces, él tenía a Dios como su sirviente. Él no era como siervo de Dios, tú me hiciste rey y yo te voy a servir a través de gobernar a tu pueblo, según lo que tú me digas, sino para eso soy rey.
Entonces, Dios, bendíceme para esto que voy a hacer, porque esto es lo que sigue, esto es lo que quiero. Y muy mortificado de que cómo el pueblo lo percibía. Lo vamos a ver más adelante. Y en contraste con David, que a él el ser rey no era su prioridad era su relación con Dios, y a él le mortificaba sobremanera tener bien su relación con Dios y consultarle a Dios y estar pendiente con el profeta de que sus planes se ajustaran a los de Dios. Entonces, pues esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y ahorita Cuando, vamos, digo, sí, porque a nosotros porque nos vamos a ver lo que pasa, vamos a a ver en el nosotros nos cuadro. pasa, a veces porque soy, ya sabes quién soy, ¿verdad? Y pues Dios, como soy muy espiritual, ahorita Dios, estoy leyendo mi Biblia todos los días, no dejo de orar y voy a todas las actividades de la iglesia y pago mi diezmo y doy ofrendas por aquí y por allá. Entonces, lo que yo le pido a Dios ahorita me lo va a dar, porque pues soy la segunda en el organigrama, ¿verdad? Etcétera. Entonces, desgraciadamente es la realidad para muchos creyentes. Esa es la actitud de Saúl. Pero la actitud de David es, no importa lo que yo soy, ni en el plano que yo esté, lo que importa es que Dios es el que tiene un plan y es el que yo quiero seguir. No me voy a apoyar en mis títulos, ni en mis riquezas, ni en mis conocimientos, sino en Dios. Entonces, si tú unes a esto a la cuestión de la lealtad y todo eso, pues ya estamos hablando de temas muy importantes y palabras mayores, Cristi. Así Palabras es. mayores. Entonces ahorita les vamos a presentar un cuadro, pues donde se ve, pues algunas, similitudes o cosas que tenían, En común. en común, ajá, Saúl y David, pero pues la gran diferencia que cambia todo, ¿no? Bueno, vemos en este cuadro, pues el rey Saúl representa al creyente carnal y el rey David al creyente espiritual. Y las semejanzas, las cosas que tenían iguales, pues eran que eran reyes escogidos por Dios y su presencia en ellos fue evidente, fueron desobedientes a Dios y fueron confrontados por ciertos profetas. Pero la gran diferencia es que sus respuestas revelaron una distinta disposición del corazón hacia Dios. Primera de Samuel 16:7, el Señor dijo, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Fue como una breve introducción a lo que vamos a ver en la siguiente clase. Cristi, se me hace muy importante que la gente se abra. Bueno, voy a hablar con ustedes. Ábranse a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra. Si ustedes ven con atención Primera de Samuel, donde viene toda la historia de ellos, van a darse mejor cuenta. En el manual hay muchísimas citas bíblicas y lo que nosotros vamos a estar viendo próximamente es cómo lo que Cristi leyó en el recuadro, cómo había cosas, similitudes entre ellos, ¿verdad? Dios no hizo la diferencia entre uno y el otro. Lo que hizo la diferencia entre uno y el otro fue el corazón de uno con el otro, que fue lo mismo que pasó con Abel y Caín. Dios no fue el que hizo la diferencia, sino la actitud de Caín fue muy diferente a la actitud de Abel, Y que ¿verdad? a lo mejor también para el mundo, ¿sí? O sea, pueden parecer igual, que es lo que nosotros vivimos en la comunidad cristiana, ¿no? O Así sea, a es, lo mejor no podemos distinguir pues a dos creyentes, pero Dios sí sabe cuál es su disposición, cuál es la disposición de su corazón, ¿no? Y Él es en lo que le importa y en lo que se fija. así es, así es. Entonces es importante que nosotros nos vayamos a las escrituras. Entre más
familiarizados estemos con esta historia específica de Saúl y David, mejor vamos a entender esta sección de la etapa 3 y esta sección específica de la segunda parte de esta clase y así como de la clase número 4, nos vamos a dar cuenta, es como echarnos colirio, Cristi, y ver tan claramente en qué consistió la diferencia de uno y del otro. Y que nosotros tengamos el anhelo de parecernos a David, el anhelo. O que podamos darnos cuenta, ¿no? Exacto, De cómo, dónde estamos. exacto, que estemos abiertos a que si Dios detecta un Saúl en mí, que yo no me cierre y yo me dé cuenta que, ok, hay un Saúl en mí, necesito que sea transformado a un David. Y viendo las lecciones y viendo la palabra y viendo los ejemplos, nos damos cuenta que sí está en nosotros el que haya una diferencia. No está de que a ti sí, porque muchas gentes, Cristi, esto me preocupa a veces, me preocupa porque está muy arraigado en nuestras creencias de antaño, ¿no? De que Dios tiene favoritos, de que a ti sí te oye y a mí no, y de que a ti todo te sale bien y a mí no, y no es que Dios esté haciendo la diferencia o que esté desechando a uno y al otro no, está en nosotros, en cómo nosotros respondemos a Dios, cómo nosotros aceptamos su dirección, su reprensión, su consejo, cómo nosotros nos abrazamos de su consuelo, etcétera. Depende, la salvación depende de Él totalmente, pero de ahí al caminar cristiano depende de la actitud nuestra hacia Él, hacia el gran Dios que tenemos. Entonces, Cristi, pues déjame recordarles una vez más que vean en la descripción del video los links que vamos a poner y uno de los videos, son videos bien cortitos. Uno de los videos está en inglés, pero está muy gráfico, es muy fácil de entender. Si lo ves en computadora, puedes darle la opción de subtitulado. Si lo ves en celular, a veces el celular se limita un poco a ese tipo de funciones, pero bueno, ustedes saben más de tecnología que nosotros, que al menos que yo. A lo mejor pueden hacerlo todo. Pero sí es importante que nos demos cuenta cómo estamos muy ciclados en temas y que como han sido parte de nosotros tanto tiempo, como que no los queremos soltar. Y nos damos cuenta que Dios tiene la razón y que no nos habíamos dado cuenta de cómo lo ve Él para que podamos soltar aquello que nos ha tenido ciclados en un pensamiento equivocado, ¿verdad? ¿Cómo ves? Y escuchen los cantos del final de los videos también. Sí, y comenten. Comenten, sí, comenten. Siempre nos comentan amigas de nosotras que también vemos, que qué bueno, ¿verdad? Pero nos gustaría saber, por ejemplo, desde que DDI nos incluyó en su página web, pues las vistas de nuestros videos han aumentado, cosa que nos da mucho gusto. Y nos da mucho gusto solamente en el sentido de que más gente se entera de esto. Les aclaramos, por si alguno de ustedes no lo sabe, nuestros videos no están monetizados, no hay ninguna ganancia económica, nuestro interés no es para que me pague más YouTube, no, es para que más gente pueda vivir su vida cristiana como es, como Dios la diseñó y como Dios nos dijo que era, ¿verdad? En libertad, en gozo, en victoria y ir yendo cada vez más adelante con Él. Y irnos pareciendo a lo que nos parece un sueño guajiro al principio, irnos pareciendo más a Cristo. Así es. Y no lo consideren sueño guajiro, porque no es nuestro ese sueño, es un sueño de Dios. Formar a Cristo en cada uno de sus hijos. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora sí, ya terminamos con esta primera parte de esta lección, pues los esperamos
en la segunda parte y pues que vayan a su Biblia a darle pues una leída Al libro de a Samuel, esta escritura. Ajá, sobre todo. así es. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Cani, por estar con Gracias a ti. nosotros. Y pues nos vemos en la próxima lección. Bye.